Dios les bendiga. Voy a continuar platicando sobre cómo es que yo pues caminé un tiempo tratando de buscar a Dios. Quiero aclarar que si lo hago de esta forma tan explícita es con un propósito muy importante para mí, y es que hay muchas personas, aunque estén en la iglesia y aunque ocupen cargos y aunque ocupen ministerios, quizás en un poco parecida a la situación que yo viví. Pero por el simple hecho de que son líderes, ministros, o predican, cantan, no sé, no se puede decir, no se puede mostrar esa debilidad o no se puede ser sincero. Hay personas que por el simple hecho de que tú vayas a una iglesia ya dicen, ¿y eso que va a la iglesia? Comentarios así, ¿no? Comentarios que de alguna manera hacen a un lado el hecho de que somos seres humanos, de que también necesitamos oración, también necesitamos la sangre de Cristo para poder cambiar, porque nadie, por muy ministro que sea, va a poder ser transformado por su propia mano, ni porque yo quiera. Y esa es una realidad que necesitamos entender, y quiero hacer un poquito de énfasis en esto, de que para eso la sangre de Cristo es quien nos va a limpiar y va a sanar de alguna manera, por mencionarlo así, nuestra alma. Dice la Biblia que el alma que pecare, ésta morirá. Y muchas veces el evitar cometer un pecado, ya llamemos o hagamos un listado de los pecados que conocemos, que es eh, robar, adulterar, fornicar, mentir, ¿no? Por así mencionarlos. Y muchas veces no se llevan a cabo porque no lo haces con no lo practicas, o tu cuerpo no lo sometes a esto. Pero ¿qué sucede? Muchas veces está en el alma, y con el hecho de que tú no lo practiques no quiere decir que tu alma esté sana. Y ese es el asunto que muchas veces nos pasa, que no estamos sanos almáticamente hablando, y necesitamos la sangre de Cristo para poder ser limpios. Para el asunto de nuestro cuerpo, el Espíritu Santo es quien hará la obra por medio del fruto de su espíritu. Entonces ahí es una gran diferencia, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque muchas veces nosotros queremos, pero no podemos, porque simplemente ignoramos. Y dice la Biblia que pues el pueblo de Dios por falta de conocimiento perece. No está mal que estudiemos, no está mal que, claro, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, directamente de él hacia el corazón, de su corazón hacia el hombre, ayudado por hombres. O sea, también tomó en cuenta al hombre en su grande obra al escribir su palabra, al proyectarla y poderla revelar a través de estas escrituras que hoy conocemos como la Biblia, que fue sometida a muchas pruebas, que, que no solamente se hizo de la noche a la mañana, sino que para que pudiera estar consolidada como la conocemos hoy, pasó por 2 grandes concilios, y puesta a prueba de la veracidad y la inspiración del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, para poderlo tener como algo verdadero. Y hoy lo tenemos en nuestras manos. Y pues reconociendo todo esto, nosotros tenemos que saber que la Biblia es completamente verdadera, y tener fe en todo lo que nosotros podamos leer en esa palabra, poderla meter en nuestros corazones y poderla vivir para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Todo esto yo lo ignoraba en su momento. Si hablo todo esto, como les decía, tan explícito, y menciono al papá de mis hijos y la manera en la que él y yo nos manejábamos o movíamos en el camino de Dios, es porque antes de que él muriera, en los tiempos en los que él y yo hablábamos, yo le pedí permiso para poder platicar con ustedes, o subir esto, para poder de alguna manera decirle a alguien que lo necesite escuchar, que no te salgas de la iglesia, que sigas adelante, porque a veces queremos estar limpios para poder llegar a la iglesia, cuando en realidad son los enfermos los que necesitan la iglesia, más bien al Señor Jesús en sus corazones.
Y que no por el simple hecho de permanecer en una iglesia, pertenecer desde hace cuántos años o de predicar hace tantos años, tener un ministerio, quiere decir que ya estamos calificados para irnos al cielo. Eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque día a día nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y esto es una gran realidad que a veces no queremos ver, no queremos reconocer. Tenemos que entendernos como hermanos, porque el mundo hay cosas que no va a entender y no es que estemos minimizándoles ni estemos haciendo acepción de personas, pero lamentablemente no la pueden entender porque hay una lucha contra la carne, contiende con el espíritu. ¿Por qué? Porque pues es que la carne simplemente no puede entender. Nuestras amistades, el mundo que nos rodea, las personas no pueden entender las cosas espirituales por mucho esfuerzo que hagan. ¿Por qué? Porque se necesita de un espíritu limpio, una alma lavada con la sangre de Cristo para que pueda tener esa guía, esa dirección del Espíritu Santo. Ese es el asunto. Y si nosotros nos aferramos a seguir viviendo con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, estamos completamente errados y no vamos a llegar nunca a nada. Ni vamos a vivir en plenitud delante de Dios y tampoco vamos a ser felices porque vamos a vivir frustrados pensando en que yo quiero ir a bailar, yo todavía quiero hacer esto, yo todavía quiero, soy joven, quiero ser feliz, yo me merezco. Que sí, necesito buscar a Dios, pero yo merezco también relajarme, salir a desestresarme. Hermanos, y yo se los comento porque así viví. Y ese fue el grave error que cometí. Porque muchas veces analizamos las cosas y nos dejamos llevar por la intuición humana. Pero pocos hacemos lo que hizo David en su momento, que es preguntarle a Dios: Señor, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, ¿quieres que yo vaya a tal lugar? ¿Quieres que yo haga tal cosa? Por muy insignificante que se vean las cosas, es necesario preguntarle a Dios y Dios lo va a prosperar. Y cuando tú ves que las cosas no te están saliendo es por algo. A veces, claro, tenemos que tener ese discernimiento para saber si es el enemigo quien se está oponiendo, pero de todos modos Dios va a abrir las puertas. Tenemos que estar muy al pendiente, hermanos. En este tiempo nosotros tenemos que saber que con lo que no podamos luchar, con lo que tú y yo no vamos a poder vencer, solamente lo que tenemos que hacer es llevarlo a los pies de Cristo y de ser sinceros completamente delante de Dios y decirle: Señor, yo no puedo con esto, ayúdame, yo necesito que tú me ayudes, que tú hagas algo conmigo, pero sobre todo seguirte esforzando, porque tú vales mucho, porque si tú te pones a pensar, eres una persona muy importante para Dios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cuando Él derramó su sangre preciosa en aquella cruz, Él no dijo: voy a morir por tal y tal persona solamente. Él murió por todos, pagando nuestros pecados, los tuyos y los míos. Pero a veces el enemigo nos mete eso en la cabeza de que nosotros no valemos para Dios, o que el descuidar nuestra vida no influye en nada, hermanos. Claro que sí. Hoy tenemos que vivir ayunando, hoy tenemos que vivir orando, hoy tenemos que vivir leyendo su palabra, hoy tenemos más que nunca, hoy es el tiempo en el que nosotros tenemos que aferrarnos como un niño llora por el pecho de su madre, por la leche materna. Así tenemos que aferrarnos a la presencia de Dios, a estar con Él más cerca que nunca. ¿Por qué? Porque de ahí emana la vida. La solución a todo problema. A veces estamos mal en decirle a las personas: te lo va a solucionar Dios. Lo que el Señor va a hacer, simplemente va a ser lo que tú y yo necesitamos. Y muchas veces estamos aferrados a cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos.
Cuando yo me casé con este varón fue con toda la intención del mundo de servirle a Dios junto con él y tener hijos, los cuales él y yo juntos íbamos a educar en la palabra de Dios y juntos les íbamos a dar un gran ejemplo, cosa que nunca pude tener, lamentablemente, porque cuando nosotros no nos prestamos a hacer las cosas buenas que nosotros sabemos, simplemente la palabra de Dios no va a tener ningún efecto en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aunque vayamos a la iglesia, si tú y yo no nos dejamos moldear por la palabra de Dios primeramente, no vamos a poder reflejar lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo. Si no somos un buen ejemplo para nuestros propios hijos, menos lo vamos a hacer para la gente que nos rodea. Por eso luego escuchamos tanto, y eso que va a la iglesia, y mira cómo se porta, y mira esto y lo otro, y mira qué bonito predica, pero no vive nada de lo que predica. Hermanos, yo te voy a animar en esta hora a que tú te esfuerces por dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en ti. Porque si no, hermanos, por mucho ministerio que tengas, por muchas promesas que Dios te haya dado, hermano, no vaya a ser que llegue el día en el que el Señor se canse y mejor decida salvar tu alma. Y si tú me preguntas por qué te lo digo, es porque Dios muchas veces a ese varón y a mí nos decían, en profecía nos hablaban y nos decían que nosotros íbamos a trabajar delante de Dios, íbamos a servirle. Él tocaba en el ministerio de alabanza de la iglesia y yo soy corista para la gloria del Señor hasta el día de hoy. Pero a él le gustaba el mundo, lo mismo que a mí. Y yo me di cuenta quizás tarde. Él se fue dejándose engañar por el enemigo. Y Dios se lo advirtió muchas veces y le dijo que no desobedeciera. Le decía tantas cosas que él lo iba a ayudar si se dejaba. Pero ¿qué hizo? No quiso. Se fue tras el mundo a refugiarse en el amor de una mujer o de personas o del vicio del enemigo y olvidándose del Padre Celestial. Hoy está muerto. Y aquel ministerio y esas promesas, a veces nosotros mismos impedimos que Dios haga las cosas en nosotros. Yo no estoy aquí para decirte que yo soy buena ni que soy perfecta. Te estoy diciendo que un día yo me arrepentí de vivir como yo quería y hacer lo que yo quería. Que le dedicaba más tiempo a otras cosas que a mi familia. Y me arrepiento. Pero enmendé el camino con la ayuda de Dios. Y hoy puedo decirte que aquí estoy. Mientras Él me dé el aliento de vida, yo le voy a servir y le voy a adorar. Y no me voy a cansar de decirle a las personas que me rodean, y en este comentario te lo digo a ti con el amor de Cristo, nunca te olvides de Dios, porque Dios es el único que va a estar contigo y está contigo ahora. Y olvidarse de Dios es lo más terrible que uno puede hacer. Le dedicaba más tiempo a otras cosas que a mi familia. Pero todo tiene un tiempo y Dios a todos nos da tiempo. Yo recuerdo que cuando Él se fue, yo estaba muy enojada, muy lastimada. Estaba muy dolida por cosas que yo viví durante 12 años con Él y nunca cambiaba. Y yo siempre le decía, cambia por favor, cambia por favor. Y hermanos, y me dejé llevar por la ira, por la contienda. Tanto yo lo afecté como Él a mí me afectó. Pero quizás, no sé, ¿verdad? Muchas oportunidades Dios le dio. Y a mí me decía, solamente porque tú oras. Pero a mí no me gusta que jueguen con mi palabra, me decía en un tiempo, donde yo traté de afirmarme. Y me decía, yo me voy a cansar. Y muchas veces, dice, he guardado su vida, tú ya sabes, porque sí, a mí me decía el Señor, ora por él, porque el enemigo lo quiere matar. Y él no me creía cuando yo se lo decía, hasta que un día en la iglesia una persona vino a predicar y él lo profetizó y él escuchó. Y se burlaba y era tan duro y hacía cosas que me lastimaban en verdad.